Buenos días, vamos a hablar sobre el abordaje dorsal en las fracturas de radio distal. Como objetivos, conocer los patrones de fracturas, la importancia de contar con imágenes de buena calidad, diagnóstico pensando en las metas, planificar siempre y cuándo usar una placa dorsal. Esto lo podemos resumir cuando existen fragmentos dorsales de la columna intermedia desplazados en las fracturas de radio distal asociadas a fracturas del escafoides o lesiones del carpo, cuando se requiere reconstrucción de la articulación radiocubital distal. Una paciente de 35 años, mujer, caía de bicicleta, se había colocado una placa dorsal de soporte y se ha reparado el escafo semilunar. ¿Qué problemas vemos en las placas polares? Muchas veces son colocadas muy distales, produciendo conflictos con los tendones flexores y eventualmente tornillos muy largos, produciendo irritación de los extensores. El conocimiento anatómico dorsal de radio distal, que existe estos vallos donde transcurren los tendones extensores, podemos producir dañarlos. Vamos a mostrar un caso de fractura compleja de radio distal, el cual se le colocó una placa volar y vemos posteriormente el colapso de la fractura. Revisamos el caso y vemos que ya tenía una tomografía previa, el cual no se hizo la corrección adecuada, y aparte me parece que los tornillos no han tenido una sujeción en el fragmento distal volar ni en el fragmento dorsal. En pacientes ancianos es necesario colocar las placas justa articular. En este caso se produce un colapso de la fractura. ¿Qué principio de estabilidad? Siempre nos hablaron en fracturas articulares realizar una estabilidad absoluta, pero la verdad en las fracturas de radio distal son multifragmentarias y es muy difícil realizar una estabilidad absoluta, solamente en raros casos. Vemos un paciente con fractura volar de la columna intermedia por compresión, tipo 3 de Diego Fernández, y se ha colocado una placa volar, dando el principio de sustentación, un tutor externo y sostén. No es fácil dar una adecuada estabilidad y fijación de los fragmentos dorsales por la placa volar. ¿Cuántos tornillos se requieren por fragmento? Mínimo 2 tornillos. Para eso tenemos que tener una posición exacta de la placa y evaluar la convolución. Entonces la pregunta sigue, ¿cuándo hacer un abordaje volar o dorsal? Tenemos que entender la fractura, planificarla, evaluar los fragmentos que pueden comprometer la estabilidad radiocarpal. En este caso tiene un fragmento volar de la columna intermedia que va a requerir un abordaje volar definitivamente. Entonces, tenemos que conocer la fractura, entenderla, hacer un diagnóstico, planificar y tener las metas. El concepto de las tres columnas de Ricci Regazzoni. Esta hay que verla en 3 dimensiones y posteriormente el concepto de las 4 esquinas, el cual tenemos que identificarlo en nuestros pacientes. Siempre tener buenas imágenes, la tomografía es de mucha importancia y tenemos que ver cómo vamos a hacer esta reducción, este fragmento intermedio, el cual está rotado 180 grados. Me parece que la mejor forma de reducirlo es mediante un abordaje dorsal. Siempre reconocer el patrón de fractura
Y existe una clasificación importante de Sangüesa que clasifica el fragmento dorsal en estos 4 tipos, pero aparte sugiere la forma de osteosíntesis. Vamos a analizar en este cuadro, en el tipo A, existe un fragmento del 10% dorsal y una inestabilidad molar del carpo. No hay duda que requiere una placa anterior de soporte. En la figura B, cuando el fragmento es del 20% y con minuta, a veces es muy difícil, mediante abordaje volar, hacer una sujeción adecuada de los fragmentos dorsales. Algo parecido en la figura C, si abordamos en forma volar, tenemos que tener la seguridad que requerimos 2 tornillos por cada fragmento. En la figura B, que son fragmentos grandes, me parece que una placa volar o una placa dorsal pueden dar estabilidad suficiente. La paciente caía de altura. La tomografía, vemos que son imágenes grandes. Se realiza ese tipo de osteosíntesis. Ya en 1999, Meadows nos habla de fragmentos específicos y tratar de hacer la osteosíntesis perpendicular al foco de fractura. Vemos una mujer de 65 años con una fractura compleja. Identificamos los fragmentos. Realizamos una reducción, contracción, fijación provisional con clavos. Posteriormente colocamos un tornillo sin cabeza al fragmento principal y una placa bloqueada anterior, quedando una reducción adecuada. ¿Qué hacer con estos pacientes de fracturas muy distales? En este caso, se colocó placas de fragmento específicos. Este sistema cuesta en mi país 16.000 soles. La biología es más importante que la mecánica. El hueso es como una planta con sus raíces, con los tejidos blandos y sus conexiones vasculares. No se requiere las técnicas de un carpintero, sino el cuidado y la paciencia de un jardinero. Conclusiones: hacer un buen diagnóstico, reconocer el patrón de fracturas, osteosíntesis según los fragmentos. Ningún implante soluciona todo tipo de fracturas. Muchas gracias por su atención.